Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. A una semana del estreno de la segunda temporada de Chaos Theory, me pareció una buena idea repasar todos los puntos importantes de la temporada anterior para llegar bien frescos al estreno. Desde escenas, personajes, lore, especies e easter eggs que podemos encontrar en cada capítulo. Un rejunte de todos los videos que hice para el estreno anterior, pero unidos en uno solo. Volviendo con el clip, este arranca mostrándonos dos miembros del Departamento de Vida Salvaje Prehistórica hablando con Darius. El muchacho se sorprende de tenerlo frente al famoso Darius Bowman, pero la señora que lo acompañaba, llamada Rooney, ya lo conocía muy bien. Ellos antes trabajaban juntos y ella era su jefa, cuando Darius trabajaba con los de la DPW. Rooney le dice que si tanto entusiasmo tienen en encontrar dinosaurios que podría volver a unirse al departamento, pero Darius le contesta que solo tiene interés en encontrar a un solo dinosaurio. Entre caras de dolor y pena, Rooney le dice que encontrar a ese animal no iba a hacer que su amiga volviera, a lo que Darius distrae la conversación diciéndole que debería cobrar por todos los consejos que da. Darius le dice que fue a esa área por la cantidad de avistamientos que hubo sobre un espécimen de Allosaurus, quizás el mismo que buscaba. Mientras vemos el compañero de Rooney dándole una manzana a un Pachyrhinosaurus. Primera vez que vemos activamente a esta especie, una que sabemos que es parte de los clones de InGen desde los años 90 y que aparecía en la lista del barco Arcadia en 2018. De repente, un silencio total que es muy bien transmitido por la ausencia de ruidos ambientales, dejando solo el ruido de respiración del herbívoro. Todos notan el silencio cuando de repente el Allosaurus arremete contra el Pachy, empezando una pelea entre carnívoro y herbívoro. Momento en que Darius se da cuenta que el ojo derecho del animal es blanco, acordándose de que el que había matado a Brooklyn también tenía el ojo así, por lo que efectivamente era el animal que buscaba. Eso lo lleva a tener un flashback del momento en que uno de los de la DPW encuentra el cuerpo ensangrentado de su amiga mientras el carnívoro escapaba hacia el bosque en plena noche. Darius agarra su arma, pero antes de disparar el dardo, el Pachy lo topetea y lo saca del blanco. El carnívoro empieza a escapar hacia el bosque y Darius se sube a su camioneta para perseguirlo. Este lo sigue desde el camino, pero el animal cruza haciendo que Darius tenga que maniobrar. En un momento lo tenía bien fichado e intenta agarrar su arma con la mano, pero agarra un bache creado por la pisada de algún saurópodo, lo que hace que pierda el control del vehículo y tenga que frenar, bajándose a las corridas para ver si todavía podía alcanzarlo, pero ya era demasiado tarde. Rooney y su compañero llegan en su camioneta para encontrarse con un Darius frustrado, que esta vez casi lo tenía. Ahora analicemos el clip. Este arranca mostrándonos a Ben hablando con Darius en su cabaña, un Darius molesto, quien le dice que aparece de la nada en su casa luego de hacerle una broma por teléfono. A lo que Ben enseguida lo corrige y le dice que él no hizo ninguna broma, porque ni siquiera lo había intentado llamar. Algo que nos devela que ciertas personas están tratando de localizar a cada uno de los campistas por separado, metiéndonos en esa trama de thriller conspirativo que nos había adelantado el showrunner Scott Kramer, pero todavía sin saber quiénes son los que están detrás de esa cacería. De vuelta con el clip, Darius apaga la luz al darse cuenta que afuera de su casa había una silueta de algún dinosaurio random, pero a Ben le llama la atención que su cerca no haya hecho ningún ruido, ya que había cerrado la tranquera al entrar. Darius intenta decirle que si se mantiene callado no tendría que pasar nada, pero el animal entra por la ventana rompiéndola y nos encontramos con el Atrociraptor Tiger en contraluz a la luna llena. Una toma que nos muestra el tono oscuro que tendrá esta serie, a lo que Kramer también había adelantado. Según él, se inspiró en la ambientación de las últimas películas de Harry Potter, por lo que podemos esperar una serie con muchas escenas de noche. Darius mira su taser eléctrico que estaba del otro lado en donde estaban ellos. Corre para agarrarlo cuando Tiger se le abalanza y erra, pero choca contra una biblioteca y esta se le cae encima. Esto les podría dar un poco más de tiempo, pero de la ventana de atrás entra Pantera, otro miembro de los raptores de Santos. Ben intenta esquivar al animal y termina usando una mesa como escudo, a lo que Pantera rompe con su cabeza en una escena muy a lo de Shining, algo que también tuvimos en Dominion cuando Tiger fue el que rompió una puerta con su cabeza. Darius pasa por encima de la biblioteca y de Tiger, le tira el taser a Ben para que electrocute a Pantera, mientras agarra un lanzarredes disparándole a Tiger e inmovilizándolo con una de estas. Eso les da tiempo de salir de la casa y dejar a los animales dentro, pero cuando creían que se habían liberado de los raptores, aparece Ghost en plena noche de luna llena con sus ojos rojos, en una toma excelente, apreciándose los detalles de la animación y demostrándonos que esta primera temporada podría ser mejor que la tercera de Campamento Cretácico, la cual es la favorita para la mayoría. Ben y Darius se levantan lentamente dándose cuenta que estaban en problemas. En el segundo episodio de Chaos Theory vemos una escena que homenajea a un momento icónico de The Lost World. Esta escena es cuando el Atrociraptor Ghost está persiguiendo a Ben y a Darius y estos se meten en la camioneta de Darius cerrando la puerta. La Raptor golpea la puerta del acompañante con su cabeza, algo que nos hace acordar a la escena en donde Malcolm se mete en un auto abandonado de la villa de trabajadores de Sorna y uno de los velociraptores machos intenta romper el vidrio de la ventana del acompañante con el hocico.
Otra escena de Chaos Theory que homenajea un momento de las películas es la que dos atrociraptores persiguen la camioneta de Ben saltando sobre ella e intentando meterse por la ventana, tomando como referencia la escena de Jurassic World en la que Claire está escapando en una especie de camioneta siendo perseguida por Delta y Echo, y estas dos velociraptoras saltan atacándola, una tratando de entrar por la parte trasera y la otra rompiendo la ventana del conductor, creando otro paralelismo entre la serie y las películas. Arrancando con los análisis, el primero empieza con Jazz, Sammy y Ben en una glorieta de una plaza residencial, en donde Jazz quiere mostrarle algo a su amigo y a su novia. Solo que la demostración no sale como esperaba, porque unos sensores no estaban funcionando bien, cuando de repente Ben y Sammy se topan con la T-Rex de Nublar, aunque en realidad con su holograma. Y esto es interesante, porque nos hace acordar que la tecnología en este mundo es mucho más avanzada que la que tenemos en nuestra realidad, y los hologramas fueron lo que más nos llamó la atención en la película del 2015, cuando el parque ya tenía funcionando unos que representaban perfectamente a cada especie disponible. Jazz estuvo trabajando en un proyecto de terapia inmersiva, usando los hologramas para poder superar su ansiedad post-trauma de su estadía en las islas con los dinosaurios. Solo que tenía que seguir trabajando para mejorar las pequeñas fallas que tenía el sistema. Esto podría estar adelantándonos que alguno de los animales se tope con este holograma en plena persecución, dándole tiempo a nuestros protagonistas a poder escapar con vida. Ahora nos toca el último clip que se publicó el lunes por la cuenta de Netflix After School, como dije antes, el cual arranca con Sammy caminando por un túnel y la camioneta de Ben con Jazz dentro, tocándole bocina para que se suba con urgencia. ¿Cuál era la urgencia? Un Beckel Spinax los estaba persiguiendo. Este carnívoro es una especie que en la paleontología hoy por hoy está en dudas. Algunos creen que es Atl Spinax, un género clasificado previamente. Pero dentro del mundo ficticio de Jurassic, Beckel Spinax fue el género elegido para aparecer en esta segunda serie animada de la saga. Algo que me parece bien porque nos sigue demostrando que no es un documental, sino una historia de ciencia ficción inspirada por la paleontología real. El terópodo topetea la camioneta y mete su cabeza alargada por la ventana. Ben trata de hacer una maniobra, pero casi pierde la mano cuando el carnívoro tira un tarascón, rompiendo el espejito del conductor. Sammy logra subirse a la camioneta y Ben pega una vuelta inesperada y acelera, logrando escapar del reptil de espina alta, el cual tiene un diseño interesante con pupilas verticales, la vela dorsal característica y unas espinas atrás de su cabeza. En el episodio 7 de Chaos Theory vemos cómo la van de Ben está totalmente sumergida con el Beckel Spinax nadando alrededor. El agua empieza a entrar y el vidrio se quiebra por un golpe del animal. Esta escena es un homenaje a la secuencia de la girosfera sumergida en el mar de Fallen Kingdom, cuando Claire y Franklin escapan de la erupción volcánica. Una roca perfora el vidrio haciendo que el agua entre rápidamente, salvándose por la llegada oportuna de Owen, que entre los tres logran abrir la bola de cristal. El episodio 8 de Chaos Theory arranca con una escena que nos recuerda a la transfusión de sangre de Fallen Kingdom, cuando Claire y Owen se meten en el container de la T-Rex para sacarle sangre. Y para eso Claire tuvo que montar al animal mientras dormía hasta que ésta se despierta por el ruido de la puerta cerrándose y poniendo en peligro a los protagonistas. En la serie tenemos un homenaje a esta escena cuando Jazz, Ben y Sammy están viajando dentro del container de uno de los Beckel Spinax para llegar al fondo de lo que ocurría con la DPW. El animal se encuentra totalmente dormido, lo que le da la posibilidad a Jazz de subirse arriba de su lomo para poder mirar hacia afuera y tratar de deducir en qué parte del país se encontraban. Una de las escenas más icónicas de Jurassic World es cuando Claire va en busca de la T-Rex con una bengala en la mano para guiarla hacia la Indominus Rex y así poder frenar al híbrido. Y en el último episodio de la primera temporada de Chaos Theory encontramos una secuencia similar, cuando Darius va en busca del Allosaurus con un palo eléctrico en la mano para guiarla hacia los atrociraptores que estaban peleando con la T-Rex gris, tirándole el palo a Vic para que la Allosaurus supiera dónde ir, todo visto en cámara lenta para darle más dramatismo a la escena y al mismo tiempo siendo fiel a lo que vimos en la película del 2015. El final de la primera temporada de Chaos Theory no podía terminar sin un pequeño enfrentamiento entre dos grandes terópodos, y cuando los atrociraptores son finalmente vencidos, encontramos una última escena homenaje. Para eso hay que ir a Fallen Kingdom cuando la T-Rex tira de un cabezazo al famoso Carnotaurus Demon. Este se levanta rápidamente ante la amenaza de la T-Rex que luego de rugir se va hacia el bosque. En la serie vemos como la T-Rex Big agarra con sus fauces al Allosaurus para tirarla contra el piso y esta se levanta de la misma manera que el Carnotaurus en la quinta película, yéndose antes que la Rex termine lo que empezó. Esta vez nos toca hablar sobre los personajes que podemos encontrar en la serie, que a diferencia de las temporadas de Campamento Cretácico, no hay alguno que sea realmente protagónico, sino más bien personajes que le dan contexto y personalidad al nuevo mundo que nos presentan. La primera que podemos ver es Ronnie. Esta agente de la DPW estaba con su ayudante tratando de capturar un Pachyrhinosaurus, cuando aparece Darius para unirse a la causa.
Ahí nos enteramos que Ronnie había sido la jefa de Darius cuando este trabajaba en el departamento. Una mujer con personalidad maternal, la cual le da consejos a Darius para que trate de superar la supuesta muerte de su mejor amiga. Alguien que no solo sabe cómo lidiar con estas criaturas prehistóricas, sino que también sabe tratar con personas. Una auténtica líder que al final de la temporada descubrimos que también era cómplice de los planes secretos de Brooklyn. De los bosques nos vamos al rancho de Sammy, donde encontramos uno de sus vecinos llamado Carl. Carl es la personificación de aquellas personas que no les gustaba la idea de convivir con estos animales. Y en cuanto Bumpy sale un poco de su corral, este aparece todo malhumorado con su camioneta a gran velocidad, lo que altera al Ankylosaurus y la hace pegarle a la camioneta con su cola. Esto enfurece todavía más a Carl, quien amenaza con entregarla a la DPW o en su defecto matarla él mismo, mostrándonos la violencia que podían generar los dinosaurios en las personas que por alguna razón no estaban conformes con tener que coexistir con estos. De una persona que no se puede controlar pasamos a una que parecería que no tiene emociones, y me refiero a la que yo llamo Lady Raptor. Esta mujer de ojos claros y pelo oscuro corto vendría a ser la entrenadora de los Atrociraptores, aquella que con un silbato puede dirigirlos de la manera que quiera. Lo más llamativo es la poca expresividad que muestra. Prácticamente no parpadea y sus movimientos son casi robóticos. Un personaje que trajo más preguntas que respuestas, tanto por quién o qué es, como por la historia de los Atrociraptores. Something's wrong. They're communicating. I know why they wouldn't tell us what it's made of. That thing's part raptor. Primero analicemos un poco qué es lo que nos llama la atención de esta mujer, que tiene un look muy específico. La piel es pálida, pelo corto, color oscuro, ojos azules con pestañas muy cortas y un conjunto de ropa que asemeja a un uniforme. Vemos que por medio de un silbato la mujer logra comunicarse con los Atrociraptor para darles órdenes de qué es lo que tienen que hacer, generalmente a quién tienen que cazar. Es la encargada de manejar el camión que transporta a los animales en compartimentos especiales y sabemos que trabaja para un misterioso jefe, el cual también se encargaba de manejar todo el tráfico ilegal de animales prehistóricos desde las sombras. Hasta ahí es todo más o menos normal, pero la cosa se va poniendo rara cuando vemos sus movimientos poco humanos. Al principio lo primero que se me vino a la cabeza cuando la vi bajando del camión era que se trataba de una especie de androide. Su mirada inexpresiva y sus movimientos robóticos me hicieron creer que estábamos ante una versión jurásica de Westworld, historia que también fue escrita por Michael Crichton para el guión de una película que él mismo dirigió. Pero a medida que pasaban los episodios, descartaba esa teoría porque la mujer empezaba a mostrar características de un ser vivo, como emociones de sorpresa, bronca o incluso empatía. Aunque lo más llamativo en realidad fue su vínculo con los raptores. La mujer no solo los manejaba, sino que también los podía tocar, acercar su cara a la de ellos y hasta comunicarse instintivamente. Tanto ella con los animales como viceversa. Lo que me hizo pensar que quizás estamos ante un hito en la saga. Y me refiero a hito porque sería la primera vez que se concreta una idea que viene rondando en las partes más oscuras de la franquicia desde hace unas 2 décadas. Y me refiero a la mezcla de ADN entre dinosaurio y humano. Concepto que existe desde los años posteriores a Jurassic Park 3, cuando en el parque de Universal se presentó un show de terror para Halloween llamado Project Evolution. Este show nos contaba que un científico loco había creado unos terroríficos híbridos entre humano y dinosaurio, donde podíamos encontrar mutantes con ADN de Dilophosaurus y pterosaurio. Aunque no era más que un simple show para Halloween, lejos de ser parte del canon, fue la primera vez que escuchamos este concepto en algo que está relacionado a la franquicia, pero que no sería la última vez. Años más tarde se filtraría el guión para Jurassic Park 4, escrito por John Sayles. Este contaba una historia que incluía un grupo de Deinonychus transgénicos con ADN de perro y humano. ADN que le pertenecía al barón Von Drax, el dueño de una empresa llamada Grendel Corporation, la cual estaba a cargo de Isla Nublar. No solo eso, sino que se filtraron unos supuestos artes conceptuales de un segundo guión, el cual nunca salió a la luz, creados por Carlos Huante, en donde veíamos diseños monstruosos de híbridos entre humanos y diferentes especies de dinosaurios como T-Rex, Triceratops y Velociraptor. El más llamativo es conocido popularmente como Raptor Man y hasta una abominación que directamente tenía un brazo de arma. Algo que cuando se filtró en su momento llenó de miedo a los fanáticos que pedíamos por favor que ese no sea el verdadero camino que la saga iba a tomar. Aunque al final el mismo artista confirmó que esos diseños los hizo simplemente como diversión y que nunca estuvieron pensados para que aparezca en una película, pero quedaron como uno de los misterios de Jurassic Park 4. Si lo unimos con la serie, es más fácil pensar que los Atrociraptores tengan ADN de humano, específicamente de la que yo llamo Lady Raptor. Pero eso no explicaría por qué la mujer se comporta de maneras tan extrañas. Entonces lo que yo creo es que Lady Raptor es una creación de alguna empresa oscura que creó un ser humano transgénico con ADN de Raptor y fue creada específicamente para que estos animales la reconozcan como parte de su misma especie.
concepto que me hace acordar a Alien Resurrección, cuando los aliens no atacaban a la clon de Ripley por tener ADN de estos entre su código genético, y de los llamados guardianes del videojuego Alien Dark Descendant, los cuales eran humanos con embriones de xenomorfos, pero a su vez a estos se les había colocado un embriostasis, aparato que ralentizaba la eclosión del embrión. Esto les permitía caminar entre los xenomorfos sin que estos los ataquen, ya que al tener un embrión los tomaban como parte de la especie, a lo que se asemeja demasiado a cómo los Atrociraptors tratan a Lady Raptor. Sería muy caricaturesco que una mujer se acerque tanto a un depredador prehistórico de cientos de kilos sin que estos la ataquen en ningún momento o incluso que ella no tenga ningún tipo de precaución. Suena muy loco, pero la saga ya viene rompiendo barreras desde los dinosaurios híbridos, la clonación humana, las langostas transgénicas, los robots cuadrúpedos y los chips neuronales. Este último concepto introducido en Campamento Cretácico justo antes de que lo viéramos en Dominion. ¿Y qué pasa si Chaos Theory nos está presentando este concepto justo antes de que lo tengamos en alguna película? No nos olvidemos de que uno de los rumores más descabellados a principio de año de Jurassic 7 fue que al final de esta los protagonistas encontrarían un suero humano dinosaurio. A mí no me molestaría que el concepto de híbridos humanos sea simplemente una persona transgénica con ADN dinosaurio, sobre todo porque a medida que la genética vaya avanzando es probable que incluso pase en la vida real. Y si tenemos en cuenta que InGen y Biosyn vienen estudiando a los animales para propósitos médicos, ¿no sería muy loco que esas mismas técnicas utilizadas para curar enfermedades humanas sirvieran para crear lo que relativamente llamaríamos monstruos? El siguiente personaje es uno que está directamente inspirado en una persona real, y me refiero a King Dino, un hombre que era dueño del llamado Prehistoric Playland, lugar donde los que pasaran por la zona podían ver un grupo de Stygimolochs pelear entre sí. Y digo que está inspirado en alguien real porque desde el nombre artístico hasta lo que se dedica nos recuerda a Tiger King, una serie de Netflix que cuenta la historia de Joe Exotic, un hombre que está condenado a 22 años de prisión por explotar animales salvajes, algo que también hace King Dino, explotando a 3 Stygimolochs, los cuales se veían totalmente exhaustos y con poca energía, razón por la que Ben y Sammy sabotean el lugar dejando a los animales sueltos. De ahí pasamos a un personaje que ya conocimos, el villano de las 2 últimas temporadas de Campamento Cretácico, Daniel Kong. El padre de Kenji que terminó en prisión gracias a la intervención de los campistas. Un Kong que en esta serie lo vemos en un centro de rehabilitación donde está todo el día trabajando en su huerta y que es visitado por su hijo luego de que se enterara de que su ex Brooklyn lo había ido a visitar días antes de su muerte. Kenji fue a buscar respuestas pero en cambio encontró manipulaciones. Y esto es lo que más rescato de la forma en la que está escrito este personaje. Puede que los resultados de su vida hayan cambiado, que haya perdido su empresa, sus proyectos, que esté en prisión en un centro de rehabilitación cuidando plantas y verduras, pero eso no quita que siga siendo el mismo manipulador que va a aprovechar cualquier oportunidad para volver a lo que fue, ni siquiera pudiendo frenar ante la angustia de su hijo por querer saber la verdad sobre la muerte de su expareja, chantajeándolo para que sea la cara visible de una nueva empresa que estaba organizando. Y casi como si su destino estuviera escrito, negándole la posibilidad de que se redima, en el momento en que parece entrar en razón, aparecen los 3 Atrociraptores para matar a Kenji y a Darius. Y Daniel, en un último acto heroico, se sacrifica para salvar a su hijo, muriendo por las garras y dientes de los carnívoros. De un manipulador pasamos a un salvador. En el momento en que los Atrociraptores están por agarrar a Darius y Kenji, aparece un misterioso hombre en un auto a salvarlos. Este hombre se llamaba Mateo y nos cuenta que la Allosaurus que mató a Brooklyn fue llevada a ese lugar a propósito. Esto lo sabía porque antes trabajaba como transportista de dinosaurios para la DPW. Un trabajo simple de llevar a los dinosaurios de un punto A a un punto B, teniendo una hija pequeña llamada Hiraya, que por más que pagaban poco, era trabajo. Hasta que un día alguien de la DPW lo contacta preguntándole si quería trabajar horas extras. Él no preguntaba, pero se daba cuenta que esas transacciones no eran legales. Pero dentro de su lógica no había ningún problema. Nadie salía herido, los dinosaurios eran llevados a otro lugar y hasta podía ahorrar para la universidad de su hija. Pero una noche, él llevó un camión con un Allosaurus a una zona donde no había otro camión. Se bajó para darse cuenta de que el animal no estaba sedado y que el mecanismo de cierre era especial. Este se abre de repente y el animal escapa. Mateo se esconde para ser testigo de que el animal encuentra a una joven, a la cual persigue y sus gritos desaparecen de un momento a otro, como si se la hubiese tragado, encontrando no más que un charco de sangre. Al poco tiempo renuncia al departamento y con la ayuda de su hija localiza a los campistas para contarles la verdad. Este personaje nos muestra una parte diferente de este nuevo mundo, donde no todos están a favor o en contra. Algunos simplemente se adaptan encontrando oportunidades laborales sin hacer preguntas y dejando que los que están a cargo tomen las decisiones. Pero así todo, son personas con buen corazón que simplemente tratan de ayudar a su familia y no están de acuerdo con la corrupción desmedida que se empieza a generar alrededor de estas criaturas.
Y si hablamos de corrupción, tenemos que terminar la lista con el antagonista principal de la temporada, el director regional de la DPW, Dudley Cabrera, que en vez de encargarse de proteger tanto a los animales como a las personas, decidió usar su cargo para vender algunos ejemplares al mercado negro. No era una persona malvada en sí, sino que simplemente quería ganar plata, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para que su negocio no se pinchara. Y por eso mandó al Allosaurus a que asustara a una Brooklyn que no se daba por vencida. Primero la amenazaba por la Dark Jurassic, pero cuando se dio cuenta que no era suficiente, optó por mandar un mensaje más contundente. Él trabajaba junto con Lady Raptor, pero los dos estaban bajo las órdenes de un jefe misterioso. A ese jefe no le gustaba dejar cabos sueltos y la manera en la que Cabrera manejó lo de Brooklyn no fue del todo prolijo. Así que Lady Raptor le ordena a sus raptores matar a Cabrera, justo cuando este le estaba por decir el paradero de algo o alguien. Uno de los temas que me pareció interesante para desarrollar es la historia de Brooklyn en Chaos Theory, porque toca una de las tramas principales de la novela de Crichton que casi no vemos en las películas, y me refiero al espionaje, ya que en la novela de 1990 se le da mucha más importancia a la parte en que Dodgson consigue información para Biosyn sobre el milagro de InGen de lograr desextinguir dinosaurios. Pero mientras que en la novela se dedica a capítulos enteros, en la película se resume a una sola escena en donde Dodgson le entrega la valija con plata a Nedry y así el público pueda entender que el informático con camisa floreada va a sabotear el parque. Y por eso la historia de Brooklyn reivindica un poco ese tipo de tramas, las cuales no solo podemos encontrar en Jurassic Park, sino también en otras novelas del escritor. Básicamente la historia de esta chica cuenta que pasó de ser una influencer a una periodista de investigación, comenzando a investigar la web Dark Jurassic en busca de pistas sobre el contrabando ilegal de dinosaurios. Lo que la lleva a darse cuenta que la DPW era corrupta y estaba activamente involucrada en el contrabando de animales extintos. Esto también la lleva a tener una vida secreta viviendo en un departamento en Denver, Colorado, algo que lo mantendría en secreto incluso de sus amigos. Y es que la vida de la joven empieza a ser un misterio para todos sus seres queridos, llegando al punto que todo lo que hacía era para conseguir llegar al fondo de la cuestión, obsesionándose por completo con el caso. Esta obsesión lleva a Kenji a tener que cortar la relación de noviazgo con ella por no aguantar más la distancia que había entre ellos. Esto cuando ella vivía en Colorado con Kenji, aprovechando que cerca de ahí estaba Daniel Cohn en un centro de rehabilitación. Ella lo contacta para decirle que quería participar en el contrabando de especies y así sacar información de estas operaciones ilegales, al punto de decirle que no tenía miedo de ensuciarse las manos, recibiendo millones de dólares por parte de Daniel para comprar especímenes en nombre del ex CEO de Mantacorp, dinero que Darius y Kenji encuentran en el departamento secreto de Denver. En una de esas operaciones como infiltrada, arregla un punto de entrega sin saber que el director regional de la DPW, Dudley Cabrera, ya sabía la verdad sobre la joven y le tiende una trampa, liberando a un Allosaurus para mandarle un mensaje amenazante. Momento en que Brooklyn quería contarle la verdad a su amigo Darius, pero antes de que este llegara y de que ella le contara la verdad por mensaje, el dinosaurio la ataca arrancándole un brazo, lo que deja un gran charco de sangre y hace pensar que el animal se la había tragado, declarándola muerta por los agentes de la policía y los de la DPW, dejándole una gran culpa a Darius por no llegar a tiempo, quien al mismo tiempo estaba secretamente enamorado de su amiga. Sus amigos son los que terminan descubriendo que la supuesta muerte de Brooklyn no había sido un accidente, sino un asesinato predeterminado. Y esa búsqueda de la verdad de su amiga los lleva a descubrir el negocio ilegal de Cabrera. Con la única persona que quedó en contacto fue con la ex jefa de la DPW de Darius, Ronnie, siendo uno de los pocos agentes confiables del departamento, alguien que le ayuda a monitorear el estado de la conspiración. Al final de la temporada, Ronnie le envía la noticia de la muerte de Cabrera por medio del chat de la Dark Jurassic. En ese artículo se hablaba de lo que había pasado en el galpón del muelle, a lo que Ronnie le pide a Brooklyn que tenga cuidado, solo que esta tenía otros planes. Ahí vemos cómo vive en un pequeño departamento con un pizarrón donde une todos los cabos en su investigación, pizarrón que también tiene la foto de sus amigos. Y ahí también nos damos cuenta de que sigue con vida y que el ataque del Allosaurus la dejó sin un brazo, conectando con la descripción que tuvimos hace 2 años sobre una nueva personaje llamada Sydney, quien habría perdido un brazo por el ataque de esta especie, siendo probable que el nombre encubierto de la joven sea Sydney, quien muestra un look diferente con el pelo muy corto y una vestimenta distinta a lo que nos tenía acostumbrados cuando era Brooklyn. Un poco el resumen de lo que vimos de este personaje, pero lo importante, como dije al principio, es que esta historia trae de vuelta el concepto de espionaje, concepto que estaba olvidado. Brooklyn puede terminar convirtiéndose en el karma de Dodgson, ya que el nuevo CEO de Biosyn fue el responsable de infiltrar en varias ocasiones a personas de su empresa en operaciones de InGen. Y por más que InGen y los que la manejaban nunca fueron santos de su devoción, no quita que Biosyn haya sido un gran responsable de las tragedias que ocurrieron desde 1993 en adelante. Y que en definitiva, las historias de Crichton se centran en empresas, organizaciones y sobre todo el mal uso de los avances científicos por parte de los humanos y cómo estos luchan entre sí para jugar a ser Dios. Esta vez analizaremos las novedades que encontramos en este nuevo mundo, cómo las personas se terminan adaptando a convivir con animales prehistóricos generando una nueva era. Lo primero que noté es la importancia de conocer los comportamientos de los animales. Cuanto más se conozcan sobre cómo es la vida de estas criaturas, más se va a poder prevenir incidentes en el futuro. Por ejemplo,
Cuando Darius se acerca al Pachyrhinosaurus, tiene el conocimiento de que con un tono de voz calmado puede hacer que el animal no se estrese, independientemente de las palabras que elija usar, teniendo en cuenta que estamos hablando de un animal herbívoro que pesa toneladas, por lo que siempre hay que tener cuidado de que no se ponga violento, porque automáticamente se convierte en una amenaza para cualquiera. Estos manejos de adiestramiento, si se puede decir, me hace acordar al manual de entrenamiento que se menciona en la novela Off the Grid, manual que usaban los cuidadores del parque Jurassic World para saber cómo manejarse con las diferentes especies. Dentro de ese entendimiento de comportamientos están muy presentes los patrones de migración de cada especie. Por ejemplo, Darius nota una anomalía en el patrón de migración del Allosaurus, ya que para esas fechas no debería estar por donde andaba. Otra especie que conocemos su patrón es el Nasutoceratops, los cuales se menciona que vienen migrando desde el norte, posiblemente porque está por empezar los meses más fríos y los animales viajan más al sur para encontrar ambientes más cálidos. Esto también estaba presente en la novela de Yosemite Six, cuando los guardabosques de la zona contenían a los grandes herbívoros para que no lleguen a zonas residenciales en plena migración. Por otro lado, podemos ver lo que en esas novelas se menciona como santuarios privados, ya que el rancho de Sammy resguardaba al Ankylosaurus Bumpy, protegiéndola de cazadores y de la misma DPW. Esto convertía el rancho en una especie de santuario para el animal, que tenía su corral donde podía andar con tranquilidad y un establo para dormir en la noche. Pero no todo era positivo para los animales, ya que habían personas que se aprovechaban de lo que podían conseguir por medio del entretenimiento. Y es por esas razones que nacen lugares como Prehistoric Playland, un lugar que usaba 3 Stygimolochs para entretener al público. Este lugar es una analogía a los establecimientos en donde se pueden encontrar diferentes especies exóticas, como grandes felinos, los cuales terminan siendo una atracción para un público que pasa por la zona. A estos santuarios y parques ilegales se les sumaban los hábitats especiales que albergaban animales mientras que eran trasladados de un lugar a otro, como el que vemos en las instalaciones secretas de Dudley Cabrera, el director regional de la DPW, que vendía animales ilegalmente al mercado negro. Ahí podemos ver un gran recinto que contenía diferentes especies como Brachiosaurus, Stegosaurus, Gallimimus, Parasaurolophus y hasta carnívoros como Betelspinax. Y esto se une con el tercer punto, que es la corrupción. La DPW es una organización para asegurar el cuidado de estos animales y de las personas, pero todo tiene un lado oscuro de la moneda. Y Cabrera vendía algunos de estos animales al mercado negro, enviándolos a países como Malasia, Países Bajos, Arabia Saudita y Malta. Los viajes a veces eran interminables para los animales, que muchas veces terminaban muriendo en los containers en los que los trasladaban. Pero así como muchos se aprovechan, hay otros que simplemente se adaptan. Una de las normas que llama la atención es cuando los camiones de la DPW viajan por la ruta, obligando a los demás autos a tener que parar al costado del camino para no obstruir el paso, ya que cada segundo es importante para evitar accidentes. Camiones que a veces iban de a 3 o 4 a la vez, custodiados por camionetas del mismo departamento. Las demás personas se paraban al costado del camino y no les quedaba otra más que ver el desfile de animales prehistóricos capturados. Pero lo que más me llamó la atención fue la isla creada para ayudar a personas con estrés postraumático y lograr reintegrarlas a la sociedad. Esta isla había sido construida a propósito para estar aislada de cualquier dinosaurio que se acercara, con detectores aéreos, cámaras de movimiento y perimetrada con cercas eléctricas similares a los parques de Isla Nublar. Este concepto fue el que más me gustó porque me hace acordar a un rumor de finales de los 90 sobre el supuesto guión de Jurassic Park 3 escrito por Michael Crichton, el cual se supone que estaba centrado en un mundo en el que ahora eran las ciudades las que estaban perimetradas para protegerse de los dinosaurios que se habían escapado de las islas y rondaban por todos lados. Siendo muy interesante ver conceptos asociados a Crichton en esta nueva era. Un mundo que siempre estuvo en la mente del escritor, ya que sus historias no solo hablaban sobre animales prehistóricos y genética, sino también sobre las consecuencias imprevisibles y caóticas que puede traer el jugar a ser Dios. Todas las especies de la primera temporada de Chaos Theory. La primera especie que vemos es un Pachyrhinosaurus. Aunque nunca antes la habíamos visto de forma activa, esta especie ya existía en Isla Nublar. Esto lo sabemos porque su nombre aparece en la lista de especies que transportó el barco Arcadia de Nublar a California en los acontecimientos de Fallen Kingdom. Aparte de que InGen ya tenía ADN de esta especie desde los años 90, apareciendo en las listas de la empresa con los diferentes estados de cada especie en las instalaciones originales. Luego aparece uno de los animales protagonistas de la temporada, la Allosaurus que había atacado a Brooklyn, la cual tiene un detalle particular que nos permite reconocerla del corto Battle at Big Rock, ya que su ojo derecho está completamente ciego. Los otros animales protagonistas son los 3 atrociraptores mandados para matar a los campistas. Estos son los mismos que aparecieron en Dominion, película que transcurre después de los acontecimientos de esta temporada, pero solo apareciendo 3 de los 4 que vemos en la película, Ghost, Tiger y Pantera, en donde el cuarto se entiende que todavía no es parte de la manada, ya que está confirmado por el mismo showrunner Scott Kramer que la serie transcurre antes de Dominion. Esto situaría la última película a finales del invierno de 2023, ya que en las primeras escenas los bosques californianos están
estaban totalmente cubiertos de nieve, y al final, cuando devuelven a Beta, ya no había más nieve y se veía todo color verde, lo que significaría que había empezado la primavera. Mientras que Chaos Theory sabemos que transcurre en septiembre del 2022 por los mensajes de voz que Darius deja en el buzón de Brooklyn, cuando este creía que estaba muerta. Pero volviendo a los Atrociraptores, hasta ahora sabíamos que estaban en el mercado de Malta para que Soyona Santos los entregara a los transportistas y los llevaran a Riad, Arabia Saudita. Estos animales estaban entrenados para matar usando un láser que apuntaba al blanco, recordando el olor de su objetivo. No eran como los híbridos diseñados, sino que se les nutría su lealtad. El diseño que tenían hacía que los de la DPW sospecharan que eran amalgamas con ADN de los velociraptores de Sorna, por la similitud con los atigrados y con los blancos. Y eso era todo lo que sabíamos de estos animales hasta el estreno de Chaos Theory, donde conocimos más detalles sobre su historia y hasta características biológicas. En la serie nos los presentan cuando atacan a Ben y a Darius en su cabaña en el bosque. Estos se dan cuenta que alguien había cortado las cercas, sumado a que los animales los persiguen demostrando un comportamiento poco natural, empiezan a sospechar que alguien andaba detrás. Darius se da cuenta que no estaban cazando de forma normal y que esa especie no estaba en la lista de los animales que escaparon de la mansión Lockwood, por lo que no serían clones de InGen, quizás sí de Biosyn. Este detalle es interesante ya que al no tener una lista oficial de las especies que habían sido trasladadas a la mansión, a medida que aparecían nuevas como los Nasutoceratops, se deducía que eran especies que estaban pero que no pudimos ver. Sin embargo, con esta frase de Darius ya damos por descartado que estos ejemplares hayan estado en la mansión y los podemos sumar a las especies que fueron creadas por Biosyn como el Pyroraptor o Therizinosaurus. Episodios más tarde vuelven a atacar a Ben, Darius y Sammy en el rancho, apareciendo una noche y demostrando características especiales. Una de ellas era que dilataban sus pupilas de forma redonda como los velociraptores de Jurassic Park 3, y otra era que podían camuflarse entre sí cambiando sus colores a tonos pálidos como Ghost, esto generando la sensación de que había más ejemplares. A su vez, estaban entrenados por una misteriosa mujer que usando un silbato se comunicaba para darles las directivas correspondientes. Esta mujer tenía un lazo muy estrecho con los animales al punto de que podía tocarlos y acariciarlos sin que estos la ataquen, reconociéndola como una de ellos. Aunque solo vemos 3 ejemplares, Ghost, Pantera y Tiger, eran trasladados en un camión con 4 compartimentos, lo que da la sensación de que el cuarto ejemplar sería Red, quien todavía no era parte de la manada. En el quinto episodio terminan matando a Daniel Cohn cuando este se sacrifica para salvar a su hijo. El objetivo principal eran los campistas, de seguro para que no se entrometieran en la red de tráfico ilegal de animales prehistóricos, e impedir que llegaran a descubrir que Biosyn estaba detrás de todo. Dudley Cabrera, el director regional de la DPW, no sabía que los Atrociraptores estaban detrás de los campistas, pero sí conocía a la entrenadora. Y según lo que mencionan, trabajan para el mismo jefe, solo que no tenían los mismos intereses. Cabrera cree que la mujer mató a Brooklyn con sus raptores, aunque antes de que se develara más información, la entrenadora termina ordenando a los raptores de matar a Cabrera. La mujer les ordena matar a los campistas, pero se topan con otros dinosaurios carnívoros, por lo que tienen que enfrentarlos para no morir. Quedan exhaustos y Lady Raptor se compadece por primera vez viendo a sus animales sin fuerzas, por lo que decide irse sin terminar la misión de matar a los jóvenes. Estos raptores de seguro volverán en la segunda temporada. Se menciona un broker que no sabemos de quién se trata, pero que podemos teorizar que sea nada más ni nada menos que Soyona Santos. Saber que los animales no son parte de los clones de InGen y que tienen características físicas más complejas de las que creíamos hacen que sean mis nuevos dinosaurios favoritos de la saga. Se necesitaba esta sensación de raptores feroces que rocen con una trama de terror, y el punto extra de la entrenadora le termina de dar ese toque terrorífico. La primera especie de pterosaurio que vemos es un pteranodón. Un grupo de estos sobrevuela los cielos del campus de Ben y caza pequeños dinosaurios en las rutas estadounidenses. Los Nasutoceratops es otra de las especies que aparecen en la ruta, obstruyendo el camino y durmiendo en estaciones de servicio. Se puede ver un grupo de 3 machos de diferentes edades migrando desde el norte del país. Una cara conocida que encontramos es la Ankylosaurus Bumpy, la cual estaba viviendo en el rancho de Sammy y termina poniendo un huevo cuando fue capturada por la red ilegal de la DPW. Otro ceratópsido que aparece brevemente y que tenéis que prestar mucha atención para lograr verlo es el Sinoceratops. Esta especie solo aparece dentro de containers de la DPW, siendo trasladado de un lugar a otro. Los famosos Gallimimus también son trasladados en los camiones especiales y conviven con otras especies en un recinto creado para mantener a los animales antes de mandarlos con sus compradores. Lo mismo pasa con los Stegosaurus, los cuales aparecen varios de estos en el mismo recinto que mencioné antes y en los containers del galpón. Otra especie conocida son los Parasaurolophus. En esta temporada podemos ver todas las variantes que conocemos de la serie anterior, incluyendo los bioluminiscentes, una de las creaciones más hermosas del Dr. Wu. Una breve aparición de 2 Compsognathus en plena ruta antes de que uno sea comido por un Tera.
3 Stygimoloch viviendo en malas condiciones en un parque llamado Prehistoric Playland, donde los maltrataban para que pelearan entre sí y entretuvieran al público que los iba a ver. De ahí saltamos a una de las nuevas especies, el Beckel Spinax, de la cual podemos encontrar 2 ejemplares que fueron mandados para matar a los campistas, terminando en las instalaciones secretas de Cabrera. Una manada de Brachiosaurus se puede ver en el recinto especial de la DPW, donde toman agua en plena noche junto con otras especies de herbívoros. Un Baryonyx se puede ver unos segundos en plena transacción en la noche desértica del país, siendo visto por Darius y Kenji. En los galpones de Cabrera vemos a una T-Rex azulada, la cual se ha generado una controversia por un comentario dudoso de Darius, el cual se puede interpretar como que niega que sea Big E.T. Sin embargo, en el audio original podemos notar que la primera palabra que pronuncia no es un no, ya que no se escucha el sonido de la N y termina con un sonido de L, lo cual tendría más sentido que en vez de no haya dicho well, ya que la frase terminaría siendo bueno, no es la T-Rex de Nublar. Ante la pregunta de Kenji de si era Big E.T., Darius respondiéndole que no estaba seguro, pero de lo que sí estaba seguro era de que no se trataba de Rexy. Aparte de que este ejemplar no solo tiene los mismos colores que Big, sino que tiene las mismas cicatrices, una larga del lado izquierdo y otra en forma de Z del lado derecho. Para mí es Big E.T. Vemos un Velociraptor con el mismo color de los ejemplares que se encontraban en la isla de Manticorp, un par de dimorfodones en los containers de Cabrera, un Carnotaurus con colores verdosos, diseño que fue descartado para Campamento Cretácico y que nos recuerda mucho al color del Carnotaurus del juego arcade de The Lost World. Y por último, el tan esperado Suchomimus, una especie que ya estaba presente en las listas de InGen de los 90 y que era parte de las atracciones principales del parque Jurassic World, solo que nunca lo habíamos visto de forma activa. Esta vez nos toca hablar sobre las conexiones que encontramos con respecto a otras películas, series o piezas canónicas extras, para ver qué tanto contribuye en la construcción de este mundo y su lore. Lo primero que puedo notar es que en cuanto arranca la serie se escucha en la radio de la camioneta de Darius un anuncio que dice: si fue lastimado por un dinosaurio o reptil volador, usted puede tener derecho a una compensación financiera. Esto podría tratarse de una empresa de seguros contra animales prehistóricos, algo que podemos conectarlo con empresas Kirby que aparecen imágenes y videos de la Dino Tracker. Ya que no sabemos qué tipo de servicio brindan los Kirby, una teoría que se me viene a la cabeza es que ese anuncio de radio sea de empresas Kirby. Luego pasamos al logo del Departamento de Vida Salvaje Prehistórica, departamento que sabemos que Darius fue miembro durante un tiempo, incluso usando un uniforme correspondiente, y vemos que el logo es el mismo que encontramos en la web de la Dino Tracker, logo que no apareció en Dominion, por lo que seguía habiendo una desconexión canónica entre la película y el marketing complementario a esta. Y si de webs canónicas hablamos, la Dark Jurassic es una que estamos esperando ver en persona. Esta página de la Dark Web contenía todas las teorías conspirativas sobre dinosaurios hechas por gente random, web por donde Cabrera amenazaba anónimamente a Brooklyn y a los demás campistas, y por donde Ben empieza a darse cuenta de que había algo raro detrás de la supuesta muerte de su amiga. Algunas de esas teorías contienen conexiones con tramas de la película y de la serie animada anterior. La primera que se menciona es sobre un laboratorio submarino secreto de Manticorp, algo que podemos conectar tanto con el laboratorio que vemos en el juego The Game del 2011 y con los tanques secretos descartados de Jurassic Park 3, donde iba a haber un par de mosasaurus jóvenes. La segunda es sobre unas langostas carnívoras, ya que esta serie sucede meses antes de Dominion, es claro que está hablando de las langostas transgénicas de Biosyn. Lo interesante es que se agrega el dato de que pueden ser carnívoras, algo que no sería raro, ya que de por sí actualmente existen especies de langostas carnívoras. Lo que sí me hace pensar es que Dominion desaprovechó el verdadero terror de un enjambre de cientos de esas langostas de más de 40 centímetros persiguiendo a los niños en la granja. Pero Ben había encontrado o ideado una teoría llamada crema de afeitar detrás de todo. Esto claramente hace referencia a la lata de Barbasol que creó Biosyn y que Doxon le entregó a Nedry para que robara los embriones del parque. Al parecer, Ben estaba uniendo cabos y descubriendo que Biosyn era la empresa culpable de varios acontecimientos a lo largo de los años, desde la caída del parque original hasta las langostas prehistóricas. Y para finalizar con las teorías, Brooklyn le menciona a Ben sobre una teoría que afirmaba que los 6 campistas en realidad habían muerto en la isla y que los que habían vuelto no eran más que clones creados por Boo. Esta teoría tiene sentido que existiera, ya que el mundo se estaba enterando sobre la desaparición de Maisie Lockwood y cómo esta era una supuesta clon de la hija de Benjamin Lockwood. De las teorías, pasamos a la razón por la que vemos a los animales de la isla de Manticorp en el continente. Y la respuesta la tenemos de algo que menciona Sammy en su rancho. Ella habla sobre una investigación que hubo en la isla. Esto podría tratarse del momento en que Biosyn toma el control de los animales alrededor del mundo con la autorización de los gobiernos. En ese mismo capítulo vemos el segundo ataque de los atrociraptores a los campistas, y en una breve toma de Ghost desde una ventana podemos notar que su pupila, al ser de noche y estar todo oscuras, en vez de estar vertical, está redonda. Algo que nos recuerda a la forma de las pupilas de los velociraptores B2 de Jurassic Park 3, sobre todo a las hembras. Esta versión tenía una sola forma redonda, la cual podían contraer o dilatar. Sin embargo, vemos que los atrociraptores podían contraerla de forma vertical y dilatarla de forma redonda. Ahora nos toca ir al parque Prehistoric Playland.
el cual no solo tenía 3 Stygimolochs para entretener al público, sino que también se podía encontrar 2 recuerdos de los parques de Nublar. El primero es el banner icónico de Jurassic Park con la frase "cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra", y el segundo los restos de una girosfera de Jurassic World, quizás una de las piezas más presentes en nuestra mente de cada iteración del sueño de Hammond. Y si hablamos de Jurassic Park, en el episodio en donde vamos a la isla creada para mantener a los dinosaurios aislados de las personas, podemos encontrar las famosas lilas de la India. Estas plantas eran las que en Jurassic Park habían enfermado a la Triceratops, ya que eran tóxicas, solo que para poder digerir los alimentos, el ceratopsio tragaba piedras que molía los vegetales al punto que no quedaban restos en sus desechos. Y si nos queremos conectar con la novela original, cuando Daniel Cohn le habla a su hijo en japonés, siendo el idioma nativo de la familia, me acordé de que en la novela se especifica que los únicos inversionistas que aceptaron dar dinero y esperar años para obtener ganancias habían sido los japoneses, ya que a diferencia del resto de los países occidentales, los empresarios japoneses tienen la cultura de que los buenos proyectos duran años y que hay que respetar sus procesos. Y como bien sabemos, Daniel Cohn había sido uno de los inversionistas y amigos personales de Simon Marrani cuando este empezó a construir Jurassic World. Antes habíamos hablado de que la Dark Jurassic le faltaba sacar su versión real, pero si hablamos de la Dino Tracker es al revés. Esta web canónica nunca había aparecido en una película o serie hasta Chaos Theory, cuando lo vemos a Darius en el departamento secreto de Brooklyn usando la computadora de su amiga, la cual tenía una pestaña con la web de la Dino Tracker donde se veía el característico mapa con cada avistamiento. Y para finalizar, la nueva madre de la saga es Bumpy la Ankylosaurus, la cual pone un huevo al final de la serie, dejándonos con la duda de si es creada por medio de partenogénesis o si Bumpy consiguió novio en alguna escapada del rancho de Sammy. Por lo que podemos decir que la primera temporada de Chaos Theory hizo un muy buen trabajo de no dejar de lado el pasado de la saga y de no crear discontinuidades que perjudiquen a la creación del lore de este mundo, algo que los fanáticos agradecemos. Y si a eso le sumamos que la historia fue muy bien recibida, es un claro ejemplo que prestando atención y respetando la esencia de la franquicia, no hay manera de hacer un producto malo. Y hasta acá todo lo que tenemos que saber de la primera temporada de Chaos Theory. Si te gustó el video, no te olvides de likear, compartir y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido de la serie. Pero ahora me gustaría saber, ¿qué tan entusiasmados están para el estreno de la segunda temporada? Si creen que superará a su predecesora y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Te quedaste hasta el final, ahora sos un poquito más experto en Jurassic. Te invito a que te des una vuelta por el canal, me dejes unos likes, unos comentarios, una compartida y que te suscribas para que no te pierdas ninguna novedad. También que no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter. Y si te gusta mi manera de hacer contenido, te cuento que tengo un segundo canal llamado Chaosverse, donde hablo de otras franquicias de películas, ciencia y cultura. Como siempre, gracias y bienvenidos a una nueva era.